Los Cardinals son el club decano de la NFL, el club más antiguo. Sus raíces se remontan a 1898, cuando Chris O'Brien estableció un club de atletismo amateur con sede en Chicago, el Morgan Athletic Club. Los Cardinals comenzaron a jugar en 1898 en su club ubicado en la zona sur de Chicago, que era donde se encontraba su local, un gimnasio de barrio donde el boxeo era la actividad principal. Un pintor de brocha gorda y contratista de pintura local llamado Chris O'Brien comenzó el equipo con miembros del club de boxeo. En aquel entonces los equipos se formaban y jugaban contra otros vecindarios o pueblos, e incluso con equipos de ciudades cercanas, y lo llamaban fútbol profesional porque cobraban una entrada y dividían las ganancias después de que se cubrían todos los gastos. En esa época la actividad deportiva era informal y en muchas ocasiones improvisada. Esto significa que había multitud de equipos en una gran ciudad como Chicago. Y a veces jugaban tan solo un puñado de juegos y luego se disolvían, cuando el interés disminuía o los jugadores simplemente renunciaban. La programación de partidos contra equipos locales y regionales reducía los gastos de viaje. La mayoría de los equipos estaban compuestos por trabajadores de fábricas, policías, dueños de tiendas, trabajadores portuarios, mecánicos, mineros del carbón, ex-atletas universitarios y hombres de todos los ámbitos de la vida. En cuanto a los horarios y ligas organizadas, no existía un calendario como tal. Los partidos simplemente se organizaban al azar al encontrarse miembros de diferentes equipos en cualquier momento y pactaban un enfrentamiento por el que cobraban una entrada a los asistentes para cubrir los gastos. Los equipos también cancelaban en cualquier momento y no era raro jugar dobles enfrentamientos para ahorrar en los gastos de viaje. Los estadios en realidad eran campos pequeños con exiguos graderíos y por lo general era difícil mantener alejados a los espectadores que no habían pagado la entrada. Los funcionarios que ayudaban a cobrar y a mantener en orden al público asistente vestían ropa blanca y sombreros de ala ancha y eran parte de la cuenta de gastos, pero eran rentables y casi imprescindibles porque ayudaban a cobrar y controlar a los espectadores. Pasado un tiempo, O'Brien trasladó al Morgan Athletic Club a otro barrio y comenzó a jugar todos sus juegos en el Normal Park, en la esquina de Racine Avenue con la calle 61 en Chicago. Con esta mudanza a un nuevo campo de juego, O'Brien cambió el nombre del equipo a Racine Normals para identificarles con su situación geográfica, lo que ayudaba a darles publicidad y a ser reconocidos por el público y también sus adversarios, ya que había bastantes equipos en Chicago y eso contribuía a ser identificados. En ese mismo instante se adoptó además otro factor identificador, el color granate de los uniformes de la Universidad de Chicago, pero con una curiosa particularidad. Unos meses antes, en 1901, la Universidad de Chicago había comprado a su equipo de fútbol nuevos uniformes, con lo que, aprovechando la circunstancia, O'Brien les compró sus viejos atuendos. Los colores de la universidad eran granate y blanco, pero los viejos uniformes tenían un tono rojo borgoña descolorido por el uso, y cuando a O'Brien le hicieron ver su fallo mofándose de los descoloridos del granate de los uniformes y viendo la oportunidad de salir del incómodo momento, exclamó que no eran granate, sino rojo cardenal. Desde ese momento, su equipo fue conocido como los Cardenales de Racine, The Racine Cardinals. El equipo original de los Racine Street Cardinals se disolvió en 1906, principalmente por la falta de competencia local. Poco tiempo después, un equipo profesional con el mismo nombre fue organizado en 2013, reivindicando al anterior equipo como parte de su historia. Este era el caso de la mayoría de los equipos de fútbol profesionales en 1918. El equipo se vio obligado a suspender sus operaciones por segunda vez debido a la Primera Guerra Mundial primero y al brote de la pandemia mundial de gripe en 1919, aunque reanudó sus operaciones a finales de ese mismo año, uno de los pocos equipos que jugó en esa temporada, y desde entonces ha desarrollado su actividad ininterrumpidamente. En 1920, en el momento de la fundación de la moderna National Football League, los Cardinals formaban parte de un próspero circuito de fútbol profesional con sede en el área de Chicago. Este circuito se expandía fuera de Chicago, abarcando prácticamente la totalidad del estado de Illinois. Equipos como los Decatur Staleys, Hammond Pros, Chicago Tigers y los propios Cardinals habían formado un circuito profesional similar a otros que funcionaban paralelamente, como los circuitos más establecidos y asentados de Ohio y Nueva York, que también habían surgido anteriormente a la National Football League y eran las mejores competiciones de fútbol antes de la fundación de la liga. Todavía en 1920, el equipo se convirtió en miembro fundador de la Asociación Estadounidense de Fútbol Profesional,
la APFA, que posteriormente sería rebautizada con el nombre definitivo de National Football League, la NFL, en 1922. Este hecho se produjo mediante el trámite del pago de una membresía de franquicia de una cantidad de $100. Los Cardinals y los Chicago Bears, que al principio se llamaban Decatur Staleys ya que no jugaban en Chicago capital, son los únicos miembros fundadores de la National Football League que aún existen en la actualidad, aunque los Green Bay Packers, que se unieron a la liga al año siguiente, en 1921, también existían con anterioridad de organizarse la liga. Como curiosidad, la persona que escribió el acta de la primera reunión de la liga registró a los Cardinals como equipo del estado de Wisconsin, al confundir la procedencia del equipo con un pueblo que también se llamaba del mismo modo, Racine, aunque en su caso ellos adoptaban el nombre de Racine porque así se llamaba la calle de Chicago donde jugaban. El equipo pasó a llamarse Cardenales de Chicago en 1922, después de que un equipo de Racine ingresara en la liga. En esta temporada el equipo cambió de sede y se mudó a Comiskey Park. Los Staleys y los Cardinals se enfrentaron 2 veces en 1920 como los Racine Cardinals y los Decatur Staleys, convirtiendo su rivalidad en la más antigua de la National Football League. En aquel año, los enfrentamientos dividieron la serie y el equipo local ganó en cada una de ellas, siendo el más antiguo de los encuentros entre ambos equipos y entre dos componentes de la actual NFL, la victoria de los Cardinals por 7-6 sobre los Bears, y así empezaba la rivalidad entre los equipos. Los dos equipos de nuevo llegaban empatados en 1921 cuando los Staleys ganaron todos menos 2 juegos, por lo que los Cardinals estuvieron a un punto de costarle a los Staleys un segundo campeonato consecutivo en los primeros 2 años de la existencia de la liga. En 1922 los Staleys, ya rebautizados como Bears, tuvieron la marca de 9 ganados y 3 perdidos, perdiendo sus 2 encuentros ante los Cardinals, lo que supuso que a pesar de que los Bears superaron a los Cardinals en la liga, esas 2 derrotas frustraron todas las esperanzas de los Bears de repetir como campeones ese año. En 1923 y en 1924 los Bears vencieron a los Cardinals las 3 veces en las que se enfrentaron, pero en 1925 los Bears terminaron 0-1-1 contra los Cardinals. Así pues, en los primeros 6 años de existencia de la NFL, los enfrentamientos entre Bears y Cardinals tenían mucha importancia, hasta el punto de ser un enfrentamiento directo por alzarse con el triunfo en el campeonato de la liga 4 veces en sus 5 primeros años. Los Bears y los Cardinals se llevaron a casa un título cada uno durante ese periodo del primer lustro de la liga. Los Chicago Cardinals fueron uno de los pocos equipos de la NFL que acogió a jugadores afroamericanos en la década de 1920. Entre 1926 y 1927 comenzó un movimiento entre los propietarios de la NFL para seguir el ejemplo de prohibición del deporte a las personas de otras razas que ya estaban en vigor en el béisbol profesional, y en 1927 todos los jugadores afroamericanos estaban fuera de la liga, con una única excepción, la de Duke Slater. Slater fue una vez más el único jugador negro en la liga en 1929, empezándose a conocer al equipo de Chicago como el equipo de color entre aficionados malintencionados. Algo después, el Dr. David Jones compraba el equipo a O'Brien en 1929. Después, en 1932, Charles Bidwell, entonces vicepresidente de los Chicago Bears, compraba el equipo. Es así pues que un directivo de los Bears compraba a su mayor enemigo. El equipo ha estado bajo la propiedad de la familia Bidwell desde entonces. Pero eso es otra historia. Si te interesa que continuemos con el resto de la historia de los Arizona Cardinals, dale un me gusta al vídeo y por favor deja un comentario. Sigue conociendo la historia de los diferentes miembros de la NFL. Hay más vídeos. Historia de los Cardinals.